Muy bien. Hoy es un sábado muy especial para estudiar la palabra de Dios y el mensaje de esta mañana está en el libro de Lucas. Lucas fue un médico, el médico Lucas, que también fue discípulo de Jesús, y él escribió este poderoso testimonio, colocando detalles. Cada discípulo que escribió la vida de Cristo, los evangelistas o las cartas, que son los evangelios, tienen detalles especiales. Cada uno vio, no es que copiaron igual, uno se copió de otro, sino que cada quien escribió su experiencia y cada apóstol coloca detalles especiales. Antes de ir al libro de Lucas, al texto en específico, quiero preguntarles, ¿a cuántos de ustedes les gusta viajar? Muy bien, ¿a cuánto les gusta tomarse recuerdos lindos de ese viaje? Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Hay un propósito? Algunos lo hacen para llenar el Instagram de fotos bonitas y tener más seguidores. Bueno, eso es algo bonito, es un recuerdo, es un álbum de fotos digital. Otros lo hacen porque quieren conocer lugares, aprender, culturizarse más, conocer comidas nuevas, o tienen familiares en diferentes lugares y hacen estos viajes y aprovechan los viajes. ¿Cuántos ya conocen las maravillas aquí en el Perú? ¿Cuántos conocen, por ejemplo, Cusco, Machu Picchu? ¿Conocen ya? ¿Sí? ¿Cuántos conocen aquí los lugares principales en Lima, en la ciudad de Lima? ¿Alguien conoce los lugares turísticos en Lima? Hay varios lugares turísticos en Lima. Y conocer esa historia también es importante. Recuerdo cuando era niño, mis padres me llevaron cerca al Congreso, hay un lugar donde se realizaba el Santo Oficio. Y era interesante ver ahí los muñecos de cera. Ahora cuando he pasado por ahí últimamente ya no está igual, no es lo mismo. Pero uno de los lugares bíblicos que me trae mucha nostalgia, mucha alegría también, y hay canciones de esto, es la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan de la ciudad de Jericó? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó con la ciudad de Jericó? Las trompetas. Claro, hay una historia maravillosa de Josué. Y hay un cántico, Josué dio 7 vueltas a Jericó, ¿no? Y el muro se derrumbó. Bueno, es una historia cantada para los niños y así aprendemos más historia los niños. ¿Te imaginas cuando Jesús en su niñez escuchó la historia de Jericó? ¿Has escuchado de paso esa historia? Seguro que sí. Y cuando Jesús era niño, también escuchó muchas historias por parte de su madre. Y Jesús, su niñez, ¿dónde la vivió? ¿Se acuerdan dónde vivió su niñez Jesús? Bueno, cuando él era bebé, acuérdense que Herodes quiso matarlo. Y tuvo que huir ¿a dónde? A Egipto. Ahí pasó sus primeros años de vida. Allí María le contaba las historias bíblicas del Antiguo Testamento, de Moisés, de José, de las historias grandiosas como la de Jericó. Y ahora Jesús estaba ya en Nazaret, creció en Nazaret y comenzó su ministerio. Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 35. Lucas, capítulo 18, versículo 35, encontramos una historia impactante, conocida. Y hoy vamos a extraer las lecciones de este pasaje bíblico. Lucas capítulo 18, versículo 35 hasta el 43. ¿Ya lo tienen allí? Por favor, todos con su Biblia, Lucas capítulo 18, versículo 35 hasta el 43. Si lo tienen, digan amén. Amén. Ya, dice así. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un lugar muy conocido, muy emblemático. ¿Cuántos les gustaría ir a Jericó? Claro. ¿Cómo serían las murallas de Jericó? Bueno, los investigadores han visto que las bases de esta ciudad eran tan anchas, más de 5 metros de ancho, de las columnas, las murallas, que podían pasar 2 carruajes juntos por medio. E incluso las personas más pobres podían tener un espacio donde vivir en las murallas de Jericó. Ahí estaba Rahab, vivía en las murallas de Jericó.
Y bueno, ahora Jesús estaba acercándose a esta ciudad. Y había allí un detalle. Todo lo que Jesús hizo tenía un propósito. Y todo lo que pasa en nuestra vida también tiene un propósito. Si las damas no están aquí con nosotros y se fueron allá al retiro, hay un propósito también, un propósito de Dios para ellas. Y a mí, este momento, ver así la iglesia un poco vacía, también me causa nostalgia porque extraño a mi esposa, pero yo sé que Dios está allá hablando también a su corazón, y donde hay un propósito, siempre estará el Espíritu Santo tocando los corazones. Bueno, Jesús no se fue a Jericó porque se le antojó ir a Jericó, o porque decía, bueno, voy a conocer esa ciudad que aprendí de niñito, que un día se derrumbó, que esa ciudad rebelde de Jericó. No. El propósito de Jesús de ir a Jericó era muy grande. Primero, el gran propósito de la venida de Cristo aquí a esta tierra fue, primero, para salvar a la humanidad. Y eso en gratitud al gran amor del Padre. ¿Te has preguntado por qué estás pasando estas pruebas que estás pasando? ¿Por qué te has endeudado hasta el cuello? ¿Por qué no aprobaste tu examen? ¿Por qué está la situación en el hogar tan complicada como está? Hay un propósito. Y Dios no abandona. Dios tiene una solución. Hay que tener paciencia. Incluso cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y estuvo varios años en el desierto, el propósito era porque ese pueblo necesitaba aprender paciencia, y Dios los puso allí porque Dios quería ver qué es lo que había en su corazón. Y a veces estas cosas suceden, lo que estás pasando, la prueba que estás pasando, es para que tú entiendas cómo está tu corazón, esa actitud hacia Dios. Si te pregunto, ¿cómo está tu actitud hacia Dios en este momento? ¿Es una actitud de rebeldía? ¿Es una actitud de autosuficiencia? Solo tú y Dios conoce tu corazón. Y hay algunos que no conocen su corazón. Hay jóvenes que no conocen su corazón. Jóvenes que se enamoran rápido, toman decisiones apresuradas. No escuchan la voz del consejo, sino escuchan la voz de su corazón. Y ahí hay grandes errores en la vida y grandes sufrimientos y lágrimas. Bueno, Jesús estaba acercándose a Jericó. Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Es fácil conocer a un mendigo, pero un mendigo ciego es diferente que un mendigo que tiene ojos. El mendigo que tiene ojos puede caminar tranquilamente, no necesita más ayuda y puede trabajar de muchas cosas, puede ofrecer caramelos. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría de tu vida si quedaras ciego? Mientras tienes la vista, no te preocupas de eso, porque uno tiene cierta seguridad. Pero ya te has puesto a pensar qué haría yo si estuviera ciego. Si hoy pierdes la vista, el lunes ¿podrías ir a trabajar? ¿Qué tendrías que tramitar para aceptar tu nueva vida de ciego? Si estuvieras ciego, ¿podrías estar digitando tu teléfono en este momento? Si estuvieras ciego, ¿podrías recién valorar la palabra de Dios? Yo pude valorar las rodillas, la flexión, cuando pasé esta prueba tremenda del accidente y quedé enyesado y no podía flexionar las rodillas. Y tenía condromalacia de nivel 4, los cartílagos destrozados, que normalmente ese diagnóstico se le da a las personas que ya pasaron los 80 años y tienen artrosis, artritis y ya no hay cartílago, y son grandes dolores. Cuando trabajaba en Ica, había una hermanita que le habían detectado condromalacia de nivel 3. Y el médico le había dicho, ya no vas a poder caminar, porque va a ascender a condromalacia 4, 5, y ahí ya no vas a poder flexionar, porque ya no existen los cartílagos, y roza hueso con hueso, y esos son dolores que no vas a querer ni caminar, vas a preferir morir. Entonces, cuando dieron ese diagnóstico, y ya estaban dando todos los detalles para sacar
el certificado de invalidez permanente y jubilarme antes de tiempo, ahí recién valoré arrodillarme. Y clamaba a Dios que si Él me sanaba, ahora iba a ser un hombre de oración. Y Dios me sanó. Ahora soy un atleta. Me preparo este mes de mayo para una gran maratón de 21 kilómetros en Lima. Y es una bendición poder saltar, poder arrodillarme, poder correr. No me he imaginado yo ciego. ¿Te has imaginado ciego? ¿Quién te daría el desayuno? ¿Quién sería tu lazarillo? Los ciegos usan lazarillos. Personas que les ayudan o un bastoncito, ¿verdad? ¿Ya has aprendido el idioma braille? Mira, las personas que conocieron a Dios y por alguna razón perdieron la vista, ellos ahora sí añoran, lloran por leer otra vez la Biblia. Valoran como nunca antes. Y lo primero que aprenden es el idioma braille y se compran su Biblia en braille para poder leer. Y a veces Dios permite eso para librarnos de muchas cosas que podríamos haber caído o situaciones complicadas. Jesús ve aquí a este hombre, este mendigo, pero además era ciego. Este hombre, al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces gritó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo decía este ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo habría gritado él? De repente yo no lo hago tan bien como él lo hubiera hecho. Hay gente que clama y hay gente que no clama. ¿Cuál es tu situación? ¿El que clama o el que no clama? ¿Quién es el que clama? El que clama es la persona que se ha dado cuenta de su situación. Es el que reconoce que es la única oportunidad que tiene para poder recobrar la vista. Ese era el ciego. Y hay personas que claman. El que clama, nuevamente, es el que reconoce su condición. Mira, hay muchos que no claman, porque no se han dado cuenta cómo está su vida. No se dan cuenta que su estudio de la Biblia es muy superficial. Que tan solamente están sobreviviendo, dándole play a la red social para escuchar lo que otra persona dijo. O vienen a la iglesia diciendo, uy, ahora me van a preguntar en la escuela sabática, ahora vamos a poner repaso de la lección. O en la tarde, rega por su palabra, a ver, ¿qué dice tal pastor? Ya está, ya me lo sé. Y están sobreviviendo con un estilo de vida muy ligero. Y por eso no claman. Pero solo clama aquella persona que entiende que la vida que tiene en cualquier momento se puede ir. Esta semana que estuve en la Florida, de donde les mando los saludos, fue la primera vez que vi a una persona morir. He participado de muchos ungimientos. He ungido a muchas personas. Siempre llevo el aceite de olivo. Por cualquier emergencia, cualquier situación, siempre tengo el aceite de olivo en un llaverito especial. Y si me dicen que hay que ungir a alguien, listo, con mucho gusto voy a ungir a esa persona. Porque es una oportunidad de vida o muerte espiritual. En esta ocasión había una hermanita que tenía ya un grave problema a los riñones. Ya la habían desahuciado. Y la hermanita pidió ser ungida. Pero justo el día que el pastor iba a ungirle, de emergencia la llamaron para que vaya a hacerse diálisis. Ella tiene problemas a los riñones. El pastor llegó para el ungimiento, pero la hermana tuvo que ser evacuada de emergencia para que le hagan diálisis. ¿Te has imaginado haciendo diálisis tú? Yo he visto a mi papá que por primera vez tenía una manguerita que salía aquí de la camisa, a una bolsa. Y es una depresión triste porque él, siendo pastor, con su terno, caminando normal, muy independiente, ¿tú te has imaginado estar aquí adelante con una bolsita aquí al costado? ¿Estarías cómodo o te quedarías en casa?
¿Cómo te has puesto en una situación así? Él tenía vergüenza, porque nunca ha dependido de una manguera y una bolsa aquí al costado. En un momento él dijo, no, este sábado, bueno, como me han puesto esto recién, este sábado haré mi culto aquí. Y yo entendía su situación porque, aunque no había tenido eso, pero estaba enyesado. Y a mí me daba vergüenza ir a la iglesia porque mi pantalón no me entraba. Ninguno de mis pantalones me entraba. Y tenía que, el yeso era tan grande, no me entraba el pantalón. Me quedé un sábado, me quedé 2 sábados, 3 sábados, un mes, ya casi 2 meses. Mis piernas estaban bien flaquitas y me daba vergüenza ir a la iglesia así. Una pierna grande con el yeso y una pierna flaquita. Porque es así, cuando uno no utiliza sus músculos, los músculos se atrofian, se secan. Y hermanos, veía a mi papá así y que no iba a ser un sábado, sino que ya estaba desahuciado para solamente 2 semanas más de vida. Y el corazón a mí me dolía porque es difícil aceptar un diagnóstico médico. En mi caso, el diagnóstico era para invalidez permanente y que me iban a jubilar antes y iba a estar así condenado a una silla de ruedas. Pero iba a seguir viviendo. En el caso de él eran 2 semanas. Y en el caso de la hermanita que fuimos a visitar y que fui a ungir, ya estaba desahuciada para morir. Le ungí a la hermanita y, como dice el libro de Santiago, si está alguno enfermo, llamen a los ancianos y únjanle con aceite. Y también damos este espacio para la reconciliación. La Biblia dice, perdónense las ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Ese momento para mí fue muy difícil, porque no podía creer. Esa hermanita tenía 2 hijas, 3 hijas. Las 3 hijas, solamente una quedaba en secundaria, estaba estudiando, y las otras 2 fueron por malos caminos. Habían traído al conviviente a la casa, tenían ya un lugar separado, estaban en una situación muy complicada, porque el hombre que habían traído a la casa era un hombre borracho, un hombre pegalón, y la madre sufría todo esto. Creo que esto agravó más su situación, porque es difícil ver a los hijos sufriendo con tantos problemas. Y encima un hombre que las maltrata a las hijas y que toma posesión de tu casa y no lo puedes retirar. La hermana sufría. Y yo llamé a que el esposo llame a las hijas para que vengan a conversar con la mamá, aunque sea por última vez. La hija menor pidió perdón a su mamá, le dice, mamita, si de repente algo te ofendí, perdóname, porque soy ser humano, por favor mamá, perdóname. La madre abrazó a su hija con todas sus fuerzas, recibió el perdón y esta hija estuvo tranquila. Las otras 2 hijas, vino una, también pidió perdón así, como que por compromiso, cargando un odio en su corazón, y la otra hija se negó a ir al hecho de muerte de su madre, porque su madre decía, yo jamás voy a perdonar a mi madre, porque mi madre nos abandonó cuando éramos niñas. No podía perdonar, superar esa herida. Y yo estaba preocupado porque yo sé que viene después. Tantos ungimientos que participé, sé que esos hijos que no quieren perdonar y quieren guardarse el resentimiento son los que después lloran más al momento del entierro. Y así sucedió. Después del ungimiento acompañé a mi esposa y a sus hermanos a la chacra, ya no hubo señal. Y cuando volvimos, después de 2 días, ya la madre nos habían contado que había mejorado. Todos estaban alegres. Dijeron, el pastor Gerson tiene poder su oración, mira, ya se sanó la hermana, ha ido a comer, ya está feliz, ya se sanó, ya se quitó la diálisis, ha ido a comer caldo de gallina. Pero los que tienen más experiencia en esto saben que cuando una persona ya está a horas de su muerte, se sana milagrosamente y sucede esto para poder reconciliarse. Aún así, esta hija resentida no fue a reconciliarse con su madre. Y ya era de noche, justo día miércoles, y los hermanos dijimos, vamos a hacer una oración más por nuestra hermana, ¿no?
Fuimos con los hermanos y ya la vimos a la hermanita echada en cama, agonizando sus últimas respiraciones. Y la hija que no había querido ir estaba ahí llorando. La madre ya no escuchaba más. Esta mamita solamente respiraba automáticamente porque había un oxígeno allí. Pero ya no podía responder. Incluso su pupila ya se había dilatado. Ya se había ido. Solamente respiraba de manera automática. Fue muy doloroso ver a esta hija llorar desconsoladamente. Ahí ella clamaba, mamá, perdóname, pero la madre ya no escuchaba. Una hija que el resentimiento le quitó el oído, el resentimiento le quitó la visión. En su momento que tuvo la oportunidad, no quiso escuchar el llamado de ir a reconciliarse. En el momento que tuvo la oportunidad, no quiso ver el sufrimiento de su madre. El resentimiento, la dureza del corazón destruye mucho. Este hombre ahora clamaba porque mira, había perdido la vista y no quería perder otra cosa más, que era más importante en su salvación. Por eso este hombre clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él tenía claro que Jesús había venido por las ovejas perdidas de Israel. Y los milagros que Jesús hacía era para su pueblo. Y cuando Cristo fue a Jericó, allí había de muchas otras naciones. Y no sabemos si este hombre era judío, pero dice que clamaba. Los que iban delante lo reprendían para que callara, pero él gritaba aún más fuerte. Aquí hay otra gran lección. Cuando tú entiendes, cuando tú logras comprender la grandeza de Jesús, nada te puede callar. Cuando la esperanza llega a tu corazón, nada te puede callar. Hay mucha gente que vive callada. Tiene una Biblia en casa, pero no predica. Estudian, tienen todo el conocimiento desde pequeños, pero no comparten, porque todavía no han tenido una experiencia, una esperanza. La palabra de Dios es clara. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un propósito, un fin y una esperanza. Y aquí este hombre, cuando la esperanza llegó a su ciudad, cuando la esperanza llegó a su corazón y la esperanza que es Cristo Jesús pasaba cerca de él vio que era su única oportunidad y no la iba a desaprovechar. Tiene que suceder algo tan fuerte en tu vida para que recién entiendas que la vida es corta, que la vida es frágil, que no has pagado mensualidad para tener tus ojos abiertos durante un buen tiempo. ¿Qué tiene que suceder para que recién abras la vista espiritual y veas que estamos en los tiempos del fin, en un gran conflicto entre el bien y el mal, donde Satanás te quiere distraer para que te pierdas? ¿Qué tiene que suceder? Tienes que perder la vista, tienes que perder las piernas, tienes que perder un familiar para recién entender que reconciliarse con Dios y con tu prójimo es importante. Entonces, este hombre nadie lo podía callar. Ya te han dicho, cállate, no des vergüenza. O en tu trabajo has compartido de Dios y te han querido callar. Mira, la persona que tiene un encuentro con Cristo, la persona que tiene esperanza, nadie lo puede callar. Amén. En una oportunidad hubo un pastor que tenía resentimiento en su corazón. Y cuando hay resentimiento en el corazón, hasta el mensaje de predicación puede ser muy breve. Dice la Biblia, será como los tiempos ¿de quién? De Noé. Será como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Será como los tiempos de Nínive. Nínive era una gran ciudad muy perdida.
¿Y a quién Dios envió a Nínive para que predique? A Jonás. Y los tiempos de Nínive, los tiempos de Sodoma y Gomorra, los tiempos de Noé, eran tiempos que la gente no quería escuchar. Tiempos que la gente se burlaba de aquella persona que hablaba de Dios. Tiempos que la gente quería todo rápido. Hoy, ¿cuánto dura una propaganda? Recuerdo que cuando era niño, una propaganda podía durar 3 minutos. Y había propagandas que parecía una historia de 5 minutos en la televisión. Hoy se habla de retención, de segundos, los 2 primeros segundos. Antes era 3, ahora los 2 primeros segundos, para que el algoritmo de las redes sociales vean que eres interesante y te validen como una persona que aporta valor a la sociedad. Hermano, no necesitas depender de tus redes sociales para tener valor. No necesitas depender de los likes o de responder rápido cuando te escriben para decir que tienes valor. No, Dios te da un valor especial. ¿Y por qué cuento esto? Porque el mensaje de Jonás era como un reel de estos tiempos. ¿Cuánto dura un reel en esos tiempos o una historia en estos tiempos? 1 minuto. El mensaje de Jonás, así con toda su vida, que no quería ni predicar en Nínive, era: Nínive será destruida, punto. ¿Cuánto dura ese mensaje? Nínive será destruida, ni 30 segundos, ni 15 segundos. ¿Y cómo es tu mensaje? ¿Cómo tú clamas? ¿Cómo era el mensaje de este hombre? Mira, este hombre no tenía tanto conocimiento, de repente no sabía orar, pero lo que sí sabía es que si no proclamaba, él no iba a recibir esa bendición. Y mira, él empieza a proclamar, a clamar: Jesús, hijo de David. Ese es un mensaje poderoso. Hay personas que no saben quién es Jesús. Este hombre, en su mensaje, en su proclamación, reconocía que Jesús era del linaje de David, era el Mesías prometido. Él no repetía por repetir como un loro. Él repetía porque sabía que si no clamaba, iba a ser ignorado. Y muchas veces ignoramos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has ignorado el mensaje de salvación? ¿Cómo lo ignoramos? Cuando no prestamos atención. Cuando tenemos una actitud muy ligera, sin reverencia, sin una actitud de buscar más a fondo las Escrituras. Y este hombre clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nuevamente volvía a clamar cuando lo querían callar. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerlo a su presencia. ¿Qué has sentido cuando has estado en la presencia de Dios? Y estar en la presencia de Dios no depende de una música de fondo, depende de la razón. Porque Dios no llama al sentimentalismo. Hay lugares donde ponen una música de fondo, o el pianista empieza a tocar una música tipo espacial, una música muy linda de fondo, que prepare el corazón. Definitivamente que sí, porque somos seres que tenemos emociones. Pero Dios habla a la razón. En ese tiempo no había una música de fondo, no había efectos especiales. Hoy las películas ponen una música de fondo, ponen efectos especiales. Ahí era la vida real. Jesús entrando, la gente alabando a Dios. No sabemos si era con palmas o con panderetas, pero Jesús estaba rodeado de una multitud, había murmullo de la gente, pero este hombre sabía que tenía que clamar más. Su voz tenía que ser más fuerte que cualquier voz. Ya te has estresado cuando estás en tu clase virtual y cuando pasa el vendedor de plátanos o el vendedor de chatarra o el comprador de chatarra y tú quieres que se calle. Algo así o más fuerte sería la voz de este hombre que reconocía a Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús le pregunta algo importante ahora, y aquí hay otra lección más. ¿Jesús sabía qué necesitaba este hombre? Sí. ¿Y por qué le pregunta? Dice, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Porque en ocasiones nosotros podemos estar desenfocados.
podemos reconocer la necesidad, pero pedir otra cosa. Allá, en este lugar de la Rinconada, había casas de maderita muy sencillas, así con su calamina de metal, las divisiones separadas por costalillo negro, la puerta estaba amarrada con un plástico, muy sencillo. La necesidad era que los niños tenían que estudiar. Había necesidad de comida. Había grandes necesidades allí en ese lugar. Pero esa gente no sabía elegir qué invertir. En vez de invertir en un zapatito nuevo para sus hijos, para el colegio, en vez de invertir incluso hasta para sus dientes que ya estaban muy mal, preferían comprarse su gran televisor de 60 y tantas pulgadas y pagar su conexión a DirecTV. Eso sí, fielmente, no había para comprar una Biblia, no tenían para comprar una lección de escuela sabática. Pero sí había para pagar 49 sobre 90 el internet de mayor velocidad, satelital. Pero hay otros planes más económicos, sí también, pero ellos preferían lo otro para ver sus series en Full HD 4K. A veces pasa eso con nosotros, hermanos. Tenemos la Biblia, tenemos la IA, tenemos bastante material listo para poder aprender más de Jesús y no elegimos a Jesús. Y tiene que pasar algo para que recién puedas tú valorar. Este ciego ya había perdido la vista. Y cuando una persona pierde la vista, otras enfermedades degenerativas más vienen. Una de ellas es la depresión. Una persona que ha perdido un familiar tiene menos vida, se desgasta más, la pena lo lleva a morir más rápido. Tengo un amigo que perdió su riñón por tomar mucha gaseosa. Perdió su riñón, le sacaron el riñón, ahora solo tiene un riñón que se esfuerza el doble, y él está consciente que la vida ya se le redujo a la mitad. Ahora cambió completamente su estilo de vida, toma más agua, hace más ejercicio, pero está consciente que ya no va a llegar hasta los 60 años, y él es mi promoción. Y a mí me duele porque ahora lo veo más oscuro. Claro, un solo riñón trabaja. Entonces, cuando perdemos un órgano o un sentido, claro, se pueden activar otros sentidos, pero también la vida se va restando. Y este hombre por eso clamaba, este hombre por eso reconocía a Dios, era su única oportunidad. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Él dice, Señor, quiero recibir la vista. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Mira, un milagro doble. Jesús no le dice primero, tu vista ha sido curada. ¿Qué le dice? Tu fe te ha salvado. Porque el propósito principal de Dios para tu vida es que tú encuentres la salvación. Y esa palabra que está allí, tu fe te ha salvado, esa palabra salvado o sanado en griego es la palabra sosoken. Esta palabra está relacionada a la salvación espiritual. En otras palabras, tu nombre ha sido registrado en el libro de la vida por la fe. Es diferente a que tu nombre ha sido registrado en el libro de la vida por el bautismo o porque has sido circuncidado. Para ser parte del pueblo de Dios había en ese tiempo un camino, y era la circuncisión o casarse con un judío en caso de las mujeres. Pero esa era una ley, esa ley sí fue clavada en la cruz. Lo otro, que cuando Cristo vino hubo ya la orden del bautismo, y para ser parte del pueblo de Dios era necesario ser bautizado. Jesús dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y ahora Cristo Jesús, el dueño del universo, el dador de la vida, que en sus manos estaba la vida eterna y está la vida eterna, le dice a este hombre que no era judío, o sea, no era circuncidado,
A este hombre que no se había bautizado, le dice, tu fe. Por tu fe ahora eres salvo. Tu fe te ha salvado. Recibe la vista y también recibe la salvación. Amén. Es que Dios nos da mucho más de lo que necesitamos. Porque Dios conoce la mayor necesidad. Para este hombre que no conocía, porque vivía en Jericó, lo que él más quería era recibir la vista. De paso, en ese tiempo, cualquier enfermedad significaba que Dios te daba la espalda y que estabas excluido de la gloria de Dios. Estabas excluido de la salvación. Y hasta que no te sanes, no podías volver incluso a la iglesia. Porque una enfermedad era una maldición. Y si tú tenías una enfermedad, no podías tocar a otra persona, porque si tocabas a otra persona le estabas pasando la maldición. Era un pensamiento irracional totalmente. Y ahora Cristo le da la vista y también le asegura, mira, si en algún momento a ti te disciplinaron y te borraron y te dijeron, ya no eres más parte de este pueblo, hasta que no te sanes, nosotros no podemos hacer nada por ti. Cuando incluso en tu iglesia o en tu pueblo, en tu sinagoga, te rechazaron, te ridicularizaron, te votaron, Jesús ahora lo recibe y lo reinstituye con su autoridad a la fila de los hijos de Dios. Amén. Y Dios quiere hacer eso contigo hoy. Si en algún momento te has sentido que tu vida no vale o has sentido que algo hiciste mal, mira, Dios tiene poder para redimirte, para devolverte la vista física y la vista espiritual. En otras palabras, ese problema que sucedió en tu vida, con tus pensamientos, con las heridas que sucedieron en la niñez, la infancia, la adolescencia, algún trauma por allí, Dios tiene poder para sanarlo, restaurarlo, hacer de ti una nueva criatura y darte la salvación. Amén. Quiero hacer una oración muy especial por aquellos que un día recibieron la vista espiritual, que fueron llamados de las tinieblas a su luz admirable. Todos mis hermanos que fueron un día bautizados en esta iglesia o en el río, en el bautisterio, pero tú un día fuiste bautizado. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Este primer llamado es para los hermanos que han sido bautizados. Y también quiero hacer una invitación para aquellos que todavía no pasaron por esta experiencia del bautismo y que quieren prepararse para un día también recibir a Dios en su vida. También pónganse de pie, ahí donde están, pónganse de pie. Que Dios te bendiga. Mira, Dios desea de todo corazón que tú seas como este ciego, no por ser ciego, sino para que te des cuenta quién está tan cerca de ti y puedas clamar a todo pulmón su nombre, que Cristo es el Hijo de Dios, el que tiene en sus manos el poder para salvarte. Amén. Vamos a inclinar los rostros para orar. Gracias te damos, Señor, por este sábado, por tu palabra, porque en tu palabra encontramos las lecciones para vida eterna. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por este poderoso testimonio de este hombre que un tiempo estuvo ciego y que gracias a ti encontró la vista y también la salvación. Acompáñanos, Señor, ese sábado, en el nombre de Jesús. Amén.